Avanzamos un día tras de otro, llegando con ilusión a estos momentos especiales, donde cogemos nuestra Biblia y leemos una porción de ese libro fantástico que en el original se llama Hechos y que me gustaría que pudiésemos llamarle Hechos del Espíritu Santo. Porque ninguna de las cosas que los discípulos hicieron después de volver Jesús al cielo, lo hicieron por su propia iniciativa, sino que fueron guiados por el Espíritu Santo. Te invito a que en esta tarde podamos compartir esos momentos espirituales, esos encuentros espirituales de cada día, donde vemos cómo la llegada del Espíritu, después de la promesa que Jesús realizó y que recoge el capítulo 1 de Hechos, fue el gran cambio que se produjo en la vida de los discípulos cuando comenzaron a ver que guiados por su mano podían hacer cosas que nunca habían hecho en su vida. El tema de hoy tiene que ver con una sanación dirigida por Pedro y que le hemos puesto por título Lo que tengo, te doy. Seguro que la conoces y seguro que sabes disfrutar de sus páginas. Un día, Pedro y Juan subieron al templo a la hora de la oración, a las 3 de la tarde. Era costumbre en el pueblo judío ir en ocasiones a esa hora a orar frente al altar del sacrificio y así presentar sus ofrendas, sus donativos. Y en ese día, concretamente, ese día en que llegaron al templo a las 3 de la tarde, nos dice, y era traído cierto varón que estaba cojo desde su nacimiento. Al igual que en el ministerio de Jesús, también en Hechos se nos presenta una serie de personas que eran incurables para la medicina de su época. Israel, además, no se caracterizaba por ser una nación que tuviese en sí un sistema médico desarrollado. Y le traen al templo a quien ponían cada día a la puerta del templo llamada la Hermosa. Aquí la tenéis. Aquí la tenéis. Esto es lo que sería el atrio de los sacerdotes. Esto sería el lugar santo y el lugar santísimo. Este edificio de aquí. La puerta de la Hermosa. Se llamaba así por la belleza de la construcción de esa puerta. Estaba entre el patio de los gentiles y el atrio de las mujeres. Era el lugar donde más personas podían acercarse hasta los lugares del templo. Y ahí colocaban a ese hombre. Lo ponían para pedir limosna a los que entraban en el templo, el cual, viendo a Pedro y a Juan que estaban
por entrar en el templo, les pide limosna. De forma intuitiva les alarga la mano, porque para eso estaba allí, para intentar subsistir en su vida. Pedro, entonces, y Juan con él, fijando los ojos en él, dijo: míranos. Comenzábamos Hechos de los Apóstoles. Comenzábamos con la llegada del Espíritu, seguida de un discurso de Pedro. Cuando ha terminado ese discurso, realiza un milagro. Al igual que Jesús, ya que ellos eran los que continuaban la labor del maestro de los maestros. Jesús enseñaba, Jesús curaba, Jesús predicaba. Pues ahora los discípulos asumen esa función a través de la obra del Espíritu en su vida para poder seguir mostrando al mundo que el reino de Dios se había acercado y que Jesús había inaugurado la época del Espíritu. Por eso, siguiendo esa estela que Jesús había dejado, Pedro y Juan llaman la atención de este enfermo y dice: míranos. Y él les estaba atento, esperando recibir algo de ellos. Pero lo que el Espíritu Santo iba a hacer a través de los discípulos en la vida de este hombre era una señal, no del poder que tenían ellos, ya que ellos no tenían ningún poder en sí mismos, ningún ser humano tendrá ningún poder nunca. Somos criaturas creadas, engendradas, caídas, pero en manos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, podremos llegar a hacer las obras que Jesús realizó mientras estaba con nosotros. Y Pedro dijo una de esas grandes frases que me parece extraordinarias: no tengo plata ni oro, pero lo que te digo, te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías. Anda. Desconocemos cuáles fueron los sentimientos de este hombre, desconocemos cómo fueron sus primeros instantes. Pedro, Juan y algún otro discípulo que estuviese alrededor de ellos no estaban nada más que proyectando, enseñando al mundo que vivimos en la época del Espíritu. Y que no va a ser por el Espíritu que falte absolutamente nada hasta que Jesús vuelva. Y Pedro, con la entereza que le da haber estado con Jesús, haber recibido la promesa y haber vivido el derramamiento del Espíritu Santo, le da una orden a ese enfermo que necesitaba andar para poder integrarse de forma natural dentro de aquella comunidad, tanto religiosa como civil y familiar. Y cogiéndolo de la mano derecha, lo levantó e inmediatamente fueron fortalecidos sus pies y sus tobillos. Es natural que Lucas describa con este perfil, con este matiz, la obra portentosa que hicieron aquel día a través del Espíritu. Se fortalecieron sus pies y sus tobillos, de abajo hacia arriba. Y saltando se puso en pie y anduvo
y entró con ellos en el templo andando y saltando y dando gracias a Dios. Y todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y lo reconocían que era el mismo que se siente a pedir limosna en la puerta de la hermosa, en el templo. Y se quedaron llenos de admiración y atónitos a causa de lo que había acontecido. Las personas se volvieron a maravillar de la obra que estaban viendo. Se volvían a maravillar de cómo el Espíritu guiaba a los seres humanos para que pudiesen hacer obras que pudiesen seguir mostrando la obra de Dios en el corazón del ser humano. Todas las grandes obras con la fuerza que Jesús las realizó son una antesala, ya que podemos ver en la Biblia que no se sanó todo el planeta. Fueron exponentes, fueron personas escogidas para mostrar lo que va a suceder el día que Jesús vuelva en la nube de los cielos. Los cojos andarán, los ciegos verán, los enfermos serán restaurados e incluso la naturaleza caída de cada uno de nosotros será restaurada a la imagen y semejanza del principio, como lo fueron Adán y Eva. La era del Espíritu empezó a caminar con una enseñanza, el capítulo 2, con una sanación en el capítulo 3. Y así llegaría hasta el final de la tierra. Y tú y yo somos el resultado de ese proceso del Espíritu. Ese mismo poder lo tenemos tú y yo a nuestra disposición. Solo hace falta poner nuestra vida sin reservas en manos de nuestro Dios. Todas estas enseñanzas nos llevan a una conclusión. Necesitamos andar con Jesús. Necesitamos caminar junto a Él. Necesitamos poder cada día de nuestra vida ponernos en manos de nuestro Creador. Vamos a orar. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por estos momentos especiales que pasamos cada día en torno a tu palabra. Te agradecemos, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos y gracias, Padre, por todo cuando tú nos das, nos bendices y nos guías. Santificado, Señor, sea tu nombre y gracias por todo cuando tú nos das. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no lo olvides. Seguimos caminando, seguimos andando y seguimos junto a Dios, junto al Espíritu, en esta preciosa experiencia de fe y de vida. Que el Señor te bendiga.